Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra en recibir al Dr. Vicente Talanquer en sus programas académicos. Especialista en educación química y aprendizaje de la ciencia, cuenta con una amplia trayectoria en investigación, docencia y desarrollo de estrategias innovadoras para la enseñanza de la química. Es licenciado, maestro y doctor en química por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fue académico visitante en el James Franck Institute de la Universidad de Chicago y desde el año 2000 es profesor distinguido en la Universidad de Arizona. Ha sido galardonado con múltiples reconocimientos, entre ellos el ACS Award for Achievement in Research for the Teaching y AMP, Learning of Chemistry, el James Flagg Norris Award for Outstanding Teaching of Chemistry y el Arizona Professor of the Year por la Carnegie Foundation. Su trabajo ha sido reconocido por instituciones como la American Chemical Society y la UNAM, consolidándose como un referente en el área de educación científica. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y la trayectoria del Dr. Vicente Talanquer garantiza un espacio de aprendizaje e innovación que beneficiará a docentes, investigadores y profesionales de la educación en la región. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí para compartir algunas ideas sobre el aprendizaje basado en problemas. Para ubicarlos un poco en donde me encuentro, la Universidad de Arizona se localiza en la ciudad de Tucson, que está como a 100 kilómetros de la frontera con México. La ciudad fronteriza es Nogales y estamos en medio del desierto de Arizona. Aquí mi universidad es una de las universidades estatales en el estado de Arizona y tenemos como alrededor de 40,000 estudiantes de diferentes carreras. Yo en particular me encuentro en el Departamento de Química y Bioquímica de la universidad, donde hago investigación en educación de las ciencias, en particular de la química, y usamos los resultados de esa investigación para desarrollar experiencias educativas que esperamos mejor promuevan y fortalezcan el aprendizaje. Mi trabajo, la mayor parte de mi trabajo es a nivel universitario. Sin embargo, he tenido desde muy tiempo temprano en mi carrera, fui maestro de secundaria en la Ciudad de México y en los Estados Unidos he trabajado con maestros particularmente de escuela secundaria y preparatoria en el área de ciencias. Dada que mi especialidad es en educación de las ciencias y de la química, los ejemplos que les voy a presentar están relacionados con esas áreas, pero yo creo que las ideas se aplican a todos los dominios del conocimiento. El objetivo con mi plática el día de hoy es tener la oportunidad de identificar y reflexionar con ustedes sobre estrategias que están basadas en la investigación educativa, sobre cómo podemos promover aprendizajes significativos en cualquier aula, ¿no? Desde el nivel primario hasta el nivel universitario e incluso a nivel posgrado. Ah, la realidad es que yo como investigador en el área de investigación de la educación de las ciencias tengo acceso a libros y revistas que demuestran que en los últimos 50 años hemos desarrollado una gran cantidad de conocimientos sobre cómo aprenden los seres humanos, ¿no? Qué dificultades encuentran, qué recursos tienen para aprender y también, dado lo que sabemos sobre cómo se aprende, cuáles son las estrategias de enseñanza que tienen que crean oportunidades para desarrollar aprendizajes más significativos. Entonces, lo que les voy a presentar es en cierta medida resultado de la aplicación de estas ideas en la enseñanza de distintas disciplinas. Ah, lo que sabemos, por ejemplo, es que lo que concebimos como la enseñanza tradicional, que es la enseñanza en la que hay un docente que comunica información a los estudiantes, tiende a favorecer aprendizaje superficial en la mayoría de los estudiantes, no todos, pero la mayoría de los estudiantes, el aprendizaje que se desarrolla es bastante superficial y tiende a ser desmotivadora para la mayoría de los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, porque tiende a ser una enseñanza autoritaria en donde hay una persona que comunica información que no necesariamente es relevante para los estudiantes con los que trabajamos. El estudiante tiene un rol pasivo, ¿no? Es simplemente es el recipiente de la información que se le presenta.
Y esta información que se le presenta tradicionalmente, por la manera en la que organizamos los currículos en educación, tiende a ser es una información fragmentada, es decir, es difícil para alguien que es novato en el aprendizaje establecer conexiones significativas entre toda esta información que se le presente. Y la información en muchos sentidos es lo que yo llamaría información inauténtica, es decir, no representa las formas de pensar, de hacer, ¿no? De saber en las disciplinas que queremos que los estudiantes aprendan. Ah, lo que hoy sabemos es, con base en la investigación educativa, es que hay ciertos elementos críticos que deben estar presentes en la enseñanza para favorecer aprendizajes más duraderos, más significativos, más útiles para los estudiantes con los que trabajamos. Estos elementos yo los resumí como en seis piezas claves. Una es que hagamos que hagamos, debemos establecer condiciones para que los estudiantes participen, ¿no? De manera activa, cognitivamente, no simplemente que estén haciendo cosas, sino que estén mentalmente activos y participando en el proceso de enseñanza. ah, que haya interacción no solo entre el docente y los estudiantes, sino entre los estudiantes y los estudiantes, entre los estudiantes y el contenido, entre los estudiantes y el mundo en el que viven, ¿no? De manera que se establezcan relaciones significativas entre todos los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que el aprendizaje esté contextualizado de manera que el estudiante pueda ver la relevancia de aprender, la relevancia personal, la relevancia para la comunidad en la que viven, la relevancia para el mundo en el que todos estamos inmersos. ah, que se mantenga a un nivel de alta demanda, de alta cognitiva. Eso quiere decir que los estudiantes sean constantemente retados a aprender, ¿no? A estar cognitivamente motivados. Ah, que se establezcan estructuras de guía para el aprendizaje, es decir, con nosotros como expertos debemos ser capaces de diseñar oportunidades de aprendizaje que incluyan la participación activa de todos los estudiantes, pero es claro que nosotros debemos proporcionar estructuras y andamiajes para que los estudiantes puedan proceder y adquirir los conocimientos y habilidades y valores y actitudes que queremos. Y por supuesto que durante todo este proceso de aprendizaje haya constantemente retroalimentación formativa. ¿Eso qué quiere decir? Que adquiramos información sobre qué está pasando durante el proceso de aprendizaje para mejorar la enseñanza y también para proporcionar información a los estudiantes de qué pueden hacer para mejorar, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Qué tan lejos están de los objetivos de aprendizaje que queremos alcanzar y cómo pueden, ¿no? Qué deben hacer o cómo pueden participar para de mejor manera alcanzar esos objetivos. Entonces, la realidad es que sabemos un montón lo que debíamos hacer para favorecer el aprendizaje significativo en nuestras aulas. Y la pregunta es, ¿por qué cuando uno observa, por lo menos en Estados Unidos donde yo vivo, por qué cuando uno va a la mayoría de los salones de clase, no importa el nivel, no importa si es escuela primaria, secundaria, preparatoria, a nivel universitario, por qué estos principios básicos de enseñanza no se manifiestan en las aulas? ¿Por qué seguimos insistiendo en este modelo tradicional del docente como comunicador de información y el estudiante como recipiente pasivo de esta información? Entonces, ¿por qué hay esta resistencia al cambio? ¿De dónde viene? Entonces, yo creo que ese es un problema muy complejo. No les voy a ofrecer soluciones necesariamente a ese problema. Simplemente voy a presentarles algunas ideas de qué podemos hacer de manera individual o manera colectiva, ¿no? Como colegios de profesores, para tratar de escapar, ¿no? Este modelo tradicional y generar poco a poco cambio en nuestras aulas. De manera personal, yo a veces me asiento así como docente. Yo creo que estamos atrapados por metáforas que guían, ¿no? Lo que creemos que es cómo se da el aprendizaje, cómo se debe enseñar, cómo es mejor evaluar el aprendizaje. Y por lo tanto, debemos cuestionarnos, ¿no? Las creencias personales, las creencias no solo personales, estructurales del sistema, ¿no? De cómo se aprende y cómo se debe enseñar. Entonces, lo que yo quisiera con esta presentación es de alguna manera cuestionar, ¿no? Estos modelos tradicionales y presentar
estrategias para tratar de escapar, ¿no? De ellos de manera ya sea parcial o completa, si queremos aspirar a tener una enseñanza que sea más relevante, más responsiva y más crítica en todos los niveles. Yo, desde mi perspectiva, lo que quisiera como docente es tener una enseñanza que es ambiciosa, responsiva, responsable e inclusiva. Esos son mis cuatro principios cuando pienso en qué estoy haciendo en el aula, ¿no? Que siempre estoy pensando, ¿cómo puedo hacer mi enseñanza más ambiciosa? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo puedo mantener el nivel de interés y demanda cognitiva a un alto nivel de manera constante? ¿Qué quiere decir que quiero ser responsivo? Bueno, que quiero estar atento a las ideas, habilidades e intereses de los estudiantes en el aula para utilizar esas ideas, ¿no? Para utilizarlas de manera concreta para favorecer el aprendizaje. Es decir, no soy el que sabe todo, sino quiero utilizar lo que los estudiantes saben para construir el conocimiento en el aula. ¿Qué quiere decir una enseñanza responsable? Bueno, pues que reconocemos que vivimos en un mundo con problemas complejos y que lo que enseñamos debe estar enfocado al análisis, la discusión, la reflexión de problemas que son relevantes para los estudiantes en el aula. ¿Y qué quiero decir con inclusiva? Bueno, pues que está abierta y atenta a las necesidades de todos los estudiantes, no solo un cierto grupo de estudiantes que tienen la capacidad, ya sea por circunstancias, por el nivel socioeconómico del que provienen, ¿no? Por su bagaje cultural, que tienen la capacidad de aprender, sea cual sea el nivel, el tipo de enseñanza que se utilice, sino mi responsabilidad es crear un ambiente de aprendizaje que en principio cree oportunidades para todos mis estudiantes. Ahora, yo creo que después de vivir lo que vivimos durante la pandemia del COVID, yo creo que es claro para todos que la sociedad actual y del futuro requiere de ciudadanos y profesionistas que tengan la capacidad de analizar situaciones complejas, integrar conocimientos diversos, evaluar las diferentes soluciones que se les proponen para identificar costos, beneficios y riesgos y tomar decisiones con base en esa información de manera responsable. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo formamos estos individuos? ¿Qué debemos hacer en las aulas para contribuir a la formación de ciudadanos que sean capaces de responder de una manera mucho más efectiva a los problemas con los que nos enfrentamos? Entonces, ¿qué hacer? Mi plática tiene que ver con la respuesta a tres preguntas, o mi respuesta a tres preguntas principales. Bueno, si queremos cambiar el tipo de individuos que formamos para que que estén mejor preparados para enfrentar los grandes problemas globales con los que nos enfrentamos, una pregunta que debemos hacernos como docentes es cómo organizamos el aprendizaje. La otra pregunta es cómo planeamos e implementamos la enseñanza. Y tercero, cómo evaluamos el aprendizaje. Entonces, mi plática a partir de este momento se va a centrar en tratar de darle algunas respuestas a estas preguntas. Entonces, vamos a empezar con mi propuesta de cómo debíamos organizar el aprendizaje. O sea, típicamente, y como les digo, yo vengo del área de ciencias, si veo los cursos de biología, física o química, no importa, la mayoría de los currículos están organizados en los que se llama currículos de escalera temática. Se está basado en la idea de que los estudiantes deben aprender primero con conceptos básicos y luego se van incrementando el nivel de complejidad. Es como una escalera, ¿no? Que uno tiene que subir para alcanzar los niveles más altos. Y es en los niveles más altos en los que los estudiantes tienen la oportunidad de ver cómo estos conocimientos tienen aplicación importante en la vida cotidiana. El problema con estos modelos de currículum es que asumen que todos los estudiantes pueden subir todos los escalones y la realidad es que sabemos que la mayoría de los estudiantes se caen de la escalera antes de llegar a los niveles más altos. Entonces, esta manera de organizar el aprendizaje tiende a dejar atrás a un gran número de estudiantes. Y además es una manera de organizar los currículos que está sobrecargada de conceptos e ideas a aprender. Es decir, tenemos esta idea de que aprender una disciplina significa aprender todo, ¿no? Aunque sea de manera superficial sobre esa disciplina. Y yo creo que este es un modelo anticuado y poco efectivo y no solo yo creo, sino hay gran evidencia de que esta manera de conceptualizar el currículum es inefectiva.
Entonces, hay desbalances importantes en currículos, en las formas de organizar los currículos tradicionales. Hay un gran énfasis en cubrir una gran cantidad de conceptos en lugar de profundizar en las ideas centrales en cada disciplina. Hay tendencia a segmentar la información, es decir, tendemos a organizar los currículos por temas, ¿no? En donde no claramente establecemos la conexión entre ellos. Tendemos a favorecer la memorización, porque si queremos que los estudiantes aprendan una gran cantidad de cosas, lo único que es posible hacer es memorizar de manera superficial. Y tercero, tendemos a favorecer enseñanza que está basada en la transmisión de conocimientos en lugar de construir conocimientos con los estudiantes. Y todo esto tiene un impacto negativo sobre el aprendizaje y la motivación. Entonces, desde mi perspectiva, si reconocemos que esto es un problema, debíamos de cambiar el balance. Yo lo que estoy proponiendo es que los estudiantes no tienen, lo que no, no quiero proponer, no quiero que crean que lo que estoy proponiendo es que no hay que transmitir ningún conocimiento. Simplemente estoy diciendo que hay un gran desbalance entre el énfasis que ponemos en adquisición de conocimientos y el énfasis que ponemos en el desarrollo de formas de pensar y hacer que son facilitados por el aprendizaje en la disciplina. Entonces, lo que estoy proponiendo es un rebalance, ¿no? A lo que le damos prioridad. Entonces, una estrategia para lograr este ¿no? rebalanceo es tratar de escapar estos modelos de organización curricular que están basadas, ¿no? en esta acumulación de conocimientos de manera sistemática, a un modelo en el que en lugar de preguntarme como docente cuando estoy planeando una clase, en lugar de preguntarme qué concepto o qué tema o qué idea quiero o tengo que enseñar, el problema, la pregunta se cambia de qué pregunta o problema de interés para mis estudiantes quiero que aprendan a resolver. Es decir, en lugar de preguntarme cuáles son los conocimientos, me pregunto para qué sirven, ¿no? ¿Qué pregunta me van a permitir, ¿no? O qué problema me van a permitir resolver, y cómo puedo desarrollar las formas de pensar, de actuar, ¿no? Que ayudan a resolver ese problema. Entonces, en lugar de utilizar un modelo de currículum que está basado en, ¿no? en la acumulación de conocimientos de manera sistemática, la propuesta es que, ¿por qué no utilizar preguntas o problemas? Y voy a utilizar preguntas y problemas de manera un poco no diferenciada, ¿no? Porque para mí hay un continuo entre lo que es una pregunta a resolver y un problema a resolver. Y no quisiera entrar en ese debate, pero la idea es centrar la educación, centrar el trabajo en el aula en la resolución de preguntas o problemas, que son preguntas o problemas que son relevantes para los estudiantes con los que trabajamos, ¿no? Y una vez que identificamos esas preguntas o problemas, nos podemos hacer, ¿no? Como docentes nos podemos cuestionar, ok, ¿qué conocimientos voy a poder elaborar en la clase o se necesitan para resolver esa pregunta o problema? ¿Qué habilidades voy a tener que desarrollar o me permite el trabajo en esta pregunta me va a permitir desarrollar? ¿Qué formas de razonar van a ser necesarias para enfrentarse con esta situación? Y luego, ¿qué actitudes y valores, ¿no? También puedo desarrollar en la medida que trabajamos sobre la resolución, ¿no? de este problema central. Entonces, es un cambio, un poco un cambio mental, ¿no? En lugar de decir, ok, qué tema voy a enseñar hoy, es qué pregunta vamos a trabajar o qué problema vamos a resolver, ¿no? Y utilizar la pregunta como disparador, como guía, como ancla para el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo en el área de química, ¿no? Como docente de química, y muchos profesores de ciencias naturales tienen que enseñar propiedades de las sustancias y cambios físicos y químicos. Bueno, en lugar de cuestionarme, ok, ¿cómo voy a enseñar esto de manera, ¿no? de transmisión de conocimientos? Lo que me pregunto en mi planeación es, ¿qué pregunta o problema puedo plantear que va a resultar de interés para los estudiantes, que me va a permitir, ¿no? discutir, introducir, ¿no? estos conocimientos sobre propiedades de las sustancias o sobre cambios en la naturaleza? Entonces, por ejemplo, cuando yo me hago esta pregunta en mis salones de química, en lugar de abordar este contenido de esta manera, lo que hago es plantear un problema, que es, por ejemplo, ¿qué es mejor utilizar en el supermercado? ¿Bolsas de plástico o de papel? Para darle respuesta a esta pregunta,
yo voy a tener como alumno, como estudiante, voy a tener que aprender un montón sobre propiedades de los materiales, ¿no? Porque la decisión va a estar basada en mucho sentido en qué materiales van a ser necesarios utilizar, de dónde vienen esos materiales, qué cantidad de energía es necesaria para transformar esos materiales, qué va a pasar una vez que desecho esos materiales, cómo se van a transformar. Es decir, en el proceso de resolver este problema, ¿no? O de darle una respuesta a esta pregunta, creo la oportunidad para desarrollar los conocimientos que son mi objetivo de aprendizaje. Y no solo conocimientos, sino habilidades para hacer investigación, para analizar la información, para tomar decisiones, actitudes sobre, ¿no?, el impacto de estos recursos sobre el medio ambiente, etcétera. Crea un ambiente de aprendizaje mucho más rico y con muchas más oportunidades para discutir cuestiones que son relevantes para los individuos en las sociedades modernas. Entonces, la idea, ¿no?, en el aprendizaje basado en, yo le llamo aprendizaje basado en fenómenos o problemas, es crear o organizar el aprendizaje alrededor de anclas, ¿no? Anclas para el desarrollo de conocimientos. Y les llamamos fenómenos o yo les llamo problemas o fenómenos ancla, que son guías y disparadores, pero no solo disparadores, ¿no? Porque no solo es una pregunta que digo, esta sería una pregunta importante o interesante para resolver. No, la voy a utilizar de manera continua para organizar, para estructurar, ¿no?, la discusión, el trabajo en el salón de clases. Estas anclas tienden a ser situaciones concretas, ¿no? Son interesantes, motivadores, que el docente reconoce que para poder resolverlas, para poderles darles una respuesta, ¿no?, los estudiantes van a tener que explorar, no solo los estudiantes, el conjunto de estudiantes y el docente van a tener que explorar conceptos e ideas centrales en la disciplina. No es cualquier pregunta, es una pregunta que va a abrir puertas, ¿no?, para explorar conceptos e ideas centrales en la disciplina y que va a permitir la construcción e integración de estos conocimientos con objetivos concretos, con intencionalidad. Entonces, estos fenómenos o problemas ancla yo los clasifico en dos grandes grupos, pero reconozco que hay un continuo de problemas y fenómenos que pueden ser utilizados para organizar el aprendizaje y que van desde problemas de indagación a problemas que uno les podría llamar problemas de diseño. ¿A qué le llamo problemas de indagación? Bueno, son problemas que tienen que ver con preguntas como qué, cómo y por qué pasa algo o cómo funciona algo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que les presento este fenómeno, ¿no?, de pájaros volando y muchos de estos pájaros tienden a formar este patrón de V, ¿no?, cuando vuelan. Bueno, pues esta es una pregunta ideal para estudiar el comportamiento de animales, ¿no?, por ejemplo. Entonces es un fenómeno de indagación. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se da de esta manera? O, ¿no?, ¿por qué es que algunas plantas, ¿no?, se orientan hacia donde está la luz? De nuevo, es una pregunta, es un problema, ¿no?, tiene que ver más con de indagar el por qué se da un fenómeno en la naturaleza, un fenómeno de interés, un fenómeno que los estudiantes pueden explorar de manera no solo a través de un video, sino que lo pueden ver a lo mejor en un laboratorio o en una experiencia de salida de campo, etcétera. No, hay otros problemas que están mucho más orientados al diseño de soluciones. Por ejemplo, ¿no?, que es cómo se logra algo o cómo se soluciona un problema. Por ejemplo, uno puede ver fenómenos como este, ¿no?, la implosión de un tanque como este, y uno se puede preguntar, bueno, no solo qué pasó, sino cómo evito que esto se repita, ¿no? Es decir, no quiero ver este tipo de tanques implotando todo el tiempo. ¿Qué hago para que esto no suceda? Por ejemplo, hoy en día tenemos serios problemas con la acidificación de los océanos que están afectando la vida de moluscos en los océanos, y uno se puede hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo evitamos que esto suceda? ¿Qué estamos haciendo para que suceda y cómo podemos evitarlo? Entonces, hay como un continuo de problemas que van de problemas más de naturaleza, de indagar por qué y cómo pasan, a problemas que tienen que ver con búsqueda de soluciones y demandan el diseño de un plan, ¿no?, el diseño de estrategias para enfrentarse a esa situación. Ahora, es deseable que estos problemas, ¿no?, creen oportunidades para discutir, entender
y problemas socioambientales que sean relevantes de manera local o de manera global. Entonces, yo en este sentido soy un poco mucho más abierto. Yo creo que es muy importante hablar de este tipo de problemas, pero yo creo que también hay problemas o fenómenos de interés local que no necesariamente tienen un gran impacto socioambiental, pero que vale la pena estudiar. Pero en general, la recomendación es que utilicemos estas oportunidades para crear problemas que dirijan la atención de los estudiantes a estos grandes problemas o problemas globales con los que nos enfrentamos y que están bien caracterizados por lo que se llaman los retos para el desarrollo sustentable. Entonces, yo siempre cuando organizo el trabajo con estudiantes en el aula, trato de pensar en problemas que puedo conectar con alguno de estos retos del desarrollo sustentable. Por ejemplo, en mis clases de química, ¿no? Hablamos de cómo diseñar programas para reducir la huella de carbono de la universidad, ¿no? Es decir, tiene que ver con qué podemos hacer, ¿no? Para enfrentarnos con el problema para reducir nuestra contribución al calentamiento global del planeta. O otro tipo de problema que podemos discutir es que propongan estrategias para reducir el consumo de agua en la comunidad o que determinen el consumo calórico promedio en el grupo, ¿no? Con el fin de, por ejemplo, diseñar una dieta más balanceada utilizando recursos locales o que evaluemos los costos y beneficios de este cambio de motores de combustión a motores eléctricos. Es decir, yo creo que existen hoy en día una gran cantidad de oportunidades para hacerse preguntas, plantear problemas que puedan conectarse con estos grandes retos del desarrollo sustentable con los que se enfrenta la humanidad. Ahora, una vez que identificamos el problema, ¿no? O que identificamos el tipo de problemas que nos ayudarían a disparar el aprendizaje en el aula, tenemos que pensar sobre cómo, ¿no? Planeamos e implementamos la enseñanza para dirigir el trabajo de los estudiantes, dirigir el pensamiento de los estudiantes. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante cuestionar el modelo de enseñanza tradicional, que está basado en la adquisición y comprensión de conocimientos, ¿no? Que sí, típicamente está basado en esta idea de que hay una transmisión pasiva de conocimientos que los estudiantes deben adquirir y de alguna manera deben reproducir. Y hay un énfasis excesivo en evaluar el producto, ¿no? Del aprendizaje. Pueden los estudiantes demostrar, que han adquirido los conocimientos. La propuesta es pensar en el aprendizaje más como en un proceso en donde hay una participación colectiva en la generación, construcción del conocimiento, es decir, todos participamos de manera activa en la construcción de conocimientos y habilidades con el fin de resolver un problema y lo que se valora no es necesariamente es el producto terminado, es decir, lo que se valora no es la resolución del problema, sino lo que se valora es el proceso en el que nos involucramos para resolver este problema. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, el mecanismo típico en la implementación del aprendizaje basado en problemas comienza con trabajar con los estudiantes en la identificación del problema. El problema puede ser identificado ya sea por el docente o por los estudiantes, eso depende del nivel de los estudiantes, dónde nos encontremos en el currículo, etcétera. Pero creo que ahí es importante generar una etapa en la que el problema se identifica, se define y los estudiantes, todos los estudiantes y el docente entienden cuál es el problema. Es una etapa de comprensión, ¿no? De cuál es el problema que queremos o el fenómeno que queremos analizar. Luego hay una etapa de lluvia inicial de ideas, de qué sabemos sobre el fenómeno, qué sabemos sobre el problema, cómo creemos en este momento que el problema o el fenómeno podría enfrentarse. Es una oportunidad para el docente para hacer visible el pensamiento inicial de los estudiantes, es como una etapa de diagnóstico para ver qué es lo que ya saben y ser capaz de, a lo mejor ya saben cosas que puedo utilizar para guiar ¿no? Su aprendizaje, etcétera. Una vez que se completa esta etapa inicial, hay oportunidades para que los estudiantes investiguen de manera individual o de manera colectiva, ¿no? Información que es necesaria para enfrentarse con el problema. Es una etapa de exploración, de análisis de información. Yo creo que es
crítico que cualquier problema involucre a los estudiantes en el análisis de datos reales, ¿no? De lo que está pasando en el mundo a través de estos datos. Pueden ser cualitativos o cuantitativos, pueden estar representados de diferentes maneras en tablas, en gráficas, etcétera, pero hay una oportunidad de que los estudiantes se involucren en el análisis de información. Hay una etapa de generación de explicaciones, ¿no? En que los estudiantes de manera individual también y colectiva participan en la construcción de una explicación, en la construcción de un argumento, en la construcción de un plan, etcétera. Hay etapas de comunicación en donde los estudiantes tienen que hacer visible lo que han aprendido, las ideas que han desarrollado, ¿no? Y se enfrentan al reto de argumentar, ¿no? Por qué lo que han aprendido resuelve el problema o le da explicación al fenómeno de interés. Y finalmente hay una etapa de evaluación y reflexión, ¿no? De evaluación del trabajo hecho, de la solución obtenida, de reflexión sobre lo que se ha hecho, de cómo se podría haber mejorado, de los retos que enfrentamos, de por qué los enfrentamos, es decir, una etapa de mucho más metacognitiva de análisis de qué sabemos, qué tenemos que todavía por aprender, etcétera. Entonces, esta imagen yo creo que ilustra lo que se identifican como etapas típicas en el proceso de aprendizaje basado en problemas. Yo no veo estas etapas necesariamente siempre en este orden. Yo creo que es más cíclico, hay oportunidades para investigar y luego se generan explicaciones, pero luego hay que hacer más investigación. Es decir, uno no debe ser rígido en la, ¿no? En la conceptualización de esta secuencia. Sin embargo, yo creo que presentarlo de esta manera hace explícito los momentos que deben ser creados por el docente, ¿no? Durante la enseñanza basada en problemas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo facilitamos esto? Imagínense que decido que mi ancla, este es un ancla que yo utilizo en mis clases para hablar sobre los estudiantes sobre muchas ideas importantes en física y en química que tienen que ver con comportamiento de gases, transmisión de energía, etcétera. Este fenómeno es fenomenal, ¿no? Para hablar de todas estas cuestiones, pero yo no simplemente pienso en, ok, aquí está el problema, este es el problema que quiero discutir con mis estudiantes. Lo que también pienso es, ¿cómo voy a llevar, ¿no? A los estudiantes a darle solución a este problema, a entender este problema de manera estructurada? Porque hay conceptos más simples que a lo mejor deben aprender primero y los conceptos más complejos. Entonces, lo que hay que pensar es, ¿qué secuencia de experiencias puedo presentarle a los estudiantes? ¿Qué experimentos, por ejemplo, puedo presentar? ¿Qué discusiones puedo establecer que los van a llevar secuencialmente a darle solución al problema? Es decir, a veces uno piensa que el problema simplemente se presenta y ¿no? Y dejamos que los estudiantes hagan lo que ellos quieran. No, yo creo que eso es una ah, misconception, ¿no? Es una concepción errónea. La enseñanza basada en problemas requiere que el docente piense cuidadosamente en qué secuencia, ¿no? De experiencias deben presentarse para que los estudiantes puedan construir el conocimiento y las habilidades deseadas. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos en este caso a través de unas secuencias que permiten que los estudiantes, por ejemplo, exploren cómo funciona, cuáles son las propiedades de los gases, qué sucede cuando hay un cambio de fase, por qué suceden los cambios de fase, cómo pueden reproducir estos cambios en el laboratorio. Por ejemplo, yo puedo reproducir la implosión del tanque haciendo una demostración o una experiencia muy simple, ¿no? En el salón de clase. Entonces, lo que hacemos uno tiene que estructurar, ¿no? Una secuencia de aprendizaje que pueda dar que lleve a la resolución del problema ancla. Y esto típicamente en nuestro caso, aunque esto puede variar, nos lleva como 2 a 4 semanas de trabajo para, ¿no? Resolver cada uno de estos problemas. Cuando pensamos sobre la planeación de estas actividades, lo que hacemos explícito es qué tipo de prácticas disciplinarias queremos que los estudiantes desarrollen a través de este proceso de resolución del problema. Es decir, en ciencias, ¿no? Hay un conjunto de prácticas que se llaman prácticas científicas que nosotros nos interesa que los estudiantes desarrollen. Entonces, lo que hacemos es identificar qué prácticas científicas a lo mejor podemos desarrollar con este trabajo.
que a lo mejor este problema nos va a dar la oportunidad para analizar datos, desarrollar modelos, construir explicaciones, pero no necesariamente para evaluar información. No, tenemos que decidir, dependiendo de la naturaleza del problema, qué prácticas disciplinarias permite desarrollar. Ah, Estas prácticas disciplinarias típicamente involucran, en nuestro caso, ¿no? Pero lo quiero hacer explícito, es, por ejemplo, si yo quiero que mis estudiantes, en donde nosotros vivimos, en la ciudad de Tucson, el agua se llama agua muy dura. Eso quiere decir, desde la perspectiva química, que tiene una gran cantidad de calcio y magnesio. Entonces, si uno quiere ablandar el agua, tiene que remover el calcio y el magnesio del agua. Entonces, uno de los problemas del laboratorio que les planteamos a nuestros estudiantes son: puedes diseñar una estrategia para remover el calcio del agua, ¿no? ¿Qué implicaría? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso implica analizar datos, ¿no? O sea, tenemos que entender, ¿no? ¿Qué significa ser soluble o insoluble en el agua? Tienen que desarrollar modelos, en este caso son modelos químicos, pero en cualquier disciplina uno piensa a través de modelos, ¿no? Con base en esos modelos, ¿qué predicciones pueden hacer sobre qué pasaría si añadimos esto al agua? ¿Qué pasaría con el calcio si le añadimos esto al agua? Y finalmente tienen que argumentar, ¿no? Es decir, para promover un diseño para proponer una estrategia, van a tener que construir argumentos, ¿no? Para justificar el diseño que presenten. Esto lo hacemos de diferentes maneras en el aula. Yo trabajo con cientos de estudiantes. Este es, por ejemplo, un ejemplo de un salón. En este salón hay 250 estudiantes. Yo sé que esto no es el caso para muchos de ustedes, pero nosotros tenemos este reto impresionante de que queremos implementar enseñanza basada en problemas en salones que tienen más de 250 estudiantes. Entonces, utilizamos todos tipos de recursos. Utilizamos teléfonos personales, computadoras, etcétera. Cualquier cosa que nos permite que los estudiantes tendrán acceso a información que pueden analizar, a modelos que podemos representar, con los que pueden interaccionar, ¿no? Manipular, etcétera. Entonces, utilizamos una gran cantidad de recursos. Yo creo que eso es importante reconocer en la enseñanza basada en problemas, que uno debe estar abierto a utilizar cualquier tipo de recurso que se ofrezca, que esté accesible en el aula, en la escuela, y que creamos estas oportunidades para enseñanza para involucrarse en la resolución de problemas, no solo en el laboratorio, sino en el salón de clase, fuera del salón de clase, etcétera. Es decir, utilizamos múltiples espacios y recursos para la implementación. Otra cosa que es fundamental es reconocer que una de las cuestiones críticas en el aprendizaje es que se aprende mejor cuando uno tiene la oportunidad de interaccionar con otros, de oír las ideas de otros, de ser cuestionados por otros. Entonces, favorecemos el trabajo colaborativo en procesos de investigación, de análisis, de evaluación y reflexión. Y como pueden ver, lo favorecemos en salones pequeños o en salones gigantescos. Es decir, no permitimos que las condiciones físicas no restrinjan nuestro interés en que los estudiantes trabajen de manera colaborativa en la resolución de estos problemas, en el análisis de información, etcétera. La otra cosa que es fundamental es hacer el pensamiento de los estudiantes visibles en todo momento del proceso de resolución del problema y facilitar la participación de todos los estudiantes en la construcción de ideas. Y para eso utilizamos una gran cantidad o creamos una gran cantidad de oportunidades para que los estudiantes representen sus ideas de manera visible a través de la construcción de diagramas, ¿no? De pósters, de maquetas, y que durante esta presentación haya interacción entre todos los grupos, para analizar lo que se presenta, para proporcionar, hacer evaluación formativa, ¿no? Que dé retroalimentación, que dirija el trabajo en direcciones más productivas. Entonces, durante este proceso, utilizamos andamiajes, ¿no? Para guiar a los estudiantes en el tipo de representaciones que queremos que generen. De nuevo, no es completamente abierto, no le decimos a los estudiantes, no, bueno, pues construye cualquier póster que se te ocurra. No, proporcionamos guías muy explícitas que dicen: yo quiero que representes lo que estás haciendo, pero quiero que lo que representes tenga estas características. Es decir, proporcionamos guías muy estructuradas que les dicen a los estudiantes cómo se comunica de manera efectiva la manera de pensar, las formas de actuar, el trabajo que están desarrollando.
Y también, y es crítico, crear oportunidades para que los estudiantes se detengan a pensar en qué es lo que he hecho, hasta el momento, qué hemos hecho, qué tanto hemos avanzado, cómo resumo dónde estoy. Es decir, oportunidades para integrar resultados, para reflexionar sobre lo que se está haciendo, para planear las siguientes etapas. Lo que sucede en el aula típicamente es que utilizamos un modelo muy lineal en donde no hay momentos para crear espacios de reflexión, espacios para, oh, integrar lo que se ha aprendido. Entonces es fundamental crear estas oportunidades para integración, ¿no? Para reconocer, yo hice este experimento, yo hice esta investigación, ¿qué es lo que aprendí en ese momento? ¿Qué todavía me falta por aprender? ¿Qué otra información sería necesaria para seguir avanzando, etcétera? Y como ya lo mencioné, durante estos momentos de comunicación, ¿no? De hacer explícito el conocimiento, lo que hacemos es crear oportunidades para que todos los miembros del grupo proporcionen evaluación formativa y formadora. Es decir, para que le hagan pregunta a otros miembros de su grupo, para que les den su opinión sobre cuáles son las fortalezas o áreas en las que se necesita trabajar más en cada, ¿no? En los proyectos en los que están involucrados. Entonces, por ejemplo, ¿no? También guiamos de manera muy específica, a lo mejor utilizando sticky notes, ¿no? De diferentes colores. A lo mejor les decimos, ¿por qué no ves lo que han hecho tus compañeros de clase y les das una idea de qué ideas a lo mejor necesitan revisar, ¿no? Y utilizan un sticky note de color verde para indicar cuáles son áreas en las que a lo mejor se necesita pensar un poco más. O utilizar otro tipo de papel, ¿no? Para preguntas que creen que todavía se necesita responder o ideas, ¿no? Adicionar ideas que uno tiene que a lo mejor les pueden ayudar a sus compañeros a avanzar en el aprendizaje, o hay ideas que a lo mejor sugerimos que se eliminen. Entonces, de esta manera, los diferentes grupos trabajando en equipos reciben retroalimentación, no solo del docente, ¿no? Sino de todos los otros grupos que están en el salón de clase, y de esta manera se vuelve un trabajo de equipo completo, no solo de pequeños equipos, sino el salón de clases completo está participando en este proceso de resolución del problema y dando retroalimentación para que todo el mundo avance de la misma manera, ¿no? O a un ritmo similar. Entonces, este es un video que espero se vea, porque a veces con Zoom hay como un retraso, pero este ilustra, ¿no? De cómo se ve esta enseñanza, ¿no? En estos salones de clase. Como pueden ver, hay momentos en los que los estudiantes están trabajando en equipo, hay momentos en los que los estudiantes están comunicándose con el docente, hay momentos en los que hacen visibles, ¿no? Sus experiencias, hay momentos en el que tienen que justificar lo que están haciendo frente al salón de clase. Como pueden ver, se trabaja en diferentes novelas. Estos son estudiantes a nivel universitario, pero pudieron ver que había estudiantes a nivel primario. Ah, Insistimos mucho en esta representación visual de los fenómenos, ¿no? Porque creemos que basado en la investigación educativa, el hacer visible cómo se piensa es crítico, ¿no? Para entender cómo pensamos, pero también para recibir retroalimentación. Y finalmente, la última etapa que quería mencionar, que creo, no porque la pongo al final, creo que sea menos importante, de hecho creo que es una de las más importantes etapas, tiene que ver con cuestionar cómo evaluamos el aprendizaje. En general, en el modelo tradicional de enseñanza, como el énfasis es en el producto, ¿no? En la demostración de que se ha adquirido conocimiento, el énfasis es en la evaluación sumativa, ¿no? El énfasis es en la evaluación de los conocimientos finales a través de exámenes o pruebas. Pero si uno cambia esta metáfora de enseñanza a un modelo en el que lo que se evalúa, lo que se valora es el proceso, pues lo que es importante o se vuelve igualmente importante es la evaluación formativa. Es decir, cómo evaluamos el proceso, tanto para adquirir información que el docente puede utilizar para mejorar el proceso, como para dar retroalimentación a los estudiantes para que mejoren, ¿no? El proceso de aprendizaje. Entonces,
en este modelo de enseñanza basado en problemas, la evaluación sumativa todavía es importante. Debemos crear oportunidades para que los estudiantes demuestren lo que han aprendido, pero la evaluación formativa se vuelve crucial porque queremos que los estudiantes reciban retroalimentación de manera constante durante todo el proceso de resolución. Ah, en general, de nuevo yo les digo, yo soy químico. Cuando veo mis exámenes tradicionales de química, ¿no? En el que construí en el pasado, estos exámenes tienden a buscar que los estudiantes demuestren que tienen conocimientos segmentados, ¿no? Hacemos preguntas de, ¿tienes la capacidad de nombrar esta sustancia? ¿Tienes la capacidad de decirme si esta sustancia tiene este estado de oxidación o este otro? Son conocimientos muy segmentados, ¿no? Porque lo que nos interesaba en el pasado, al menos en nuestros salones de clases, evaluar productos terminales inertes, ¿no? Descontextualizados. Esta forma de evaluar no funciona cuando uno se mueve hacia el aprendizaje basado en el análisis de fenómenos o la resolución de problemas, ¿no? Uno tiene que buscar generar evaluaciones sumativas mucho más integradoras. Evaluaciones que no solo capturen si los estudiantes han adquirido conocimientos, sino que son capaces de integrar estos conocimientos con formas de pensar, formas de actuar para resolver problemas de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, uno necesita trabajar en enriquecer estas evaluaciones en varias dimensiones. Es decir, uno no piensa en la evaluación solo como una oportunidad para ver si los estudiantes han adquirido ciertos conceptos e ideas, sino que también quiere utilizar la evaluación para ver si pueden aplicar ciertas prácticas disciplinarias, ¿no? Por ejemplo, analizar datos, generar modelos, construir explicaciones, etcétera, y formas de razonar que se valoran en la disciplina. Pero es importante que también se demuestre que estos conocimientos se pueden aplicar en contextos de relevancia para tomar acciones útiles para resolver un problema o entender un fenómeno. Entonces, hoy en día a este tipo de evaluaciones se les llama evaluaciones multidimensionales, ¿no? Porque buscan evaluar no solo la adquisición de conocimientos, sino el que los estudiantes desarrollan formas de actuar, formas de pensar, etcétera. Y cuando uno quiere desarrollar este tipo de evaluaciones, típicamente nosotros recomendamos seguir 4 pasos. No, es por supuesto, definir objetivos de aprendizaje, pero integradores, y les voy a presentar una idea de cómo hacemos eso. Seleccionar escenarios de evaluación, desarrollar secuencias de retos de evaluación y finalmente identificar qué evidencia esperamos que los estudiantes demuestren para asignarles un nivel de logro, al menos en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir con definir objetivos de aprendizaje integradores? Bueno, es que nos hacemos la pregunta como docentes, ¿qué conocimientos, qué saberes quiero que los estudiantes demuestren? Pero no solo qué saberes quiero que demuestren, sino qué haceres quiero que demuestren. Es decir, por ejemplo, en este caso, yo quiero que reconozcan que las sustancias químicas tienen diferentes propiedades que nos permiten distinguirlas. Pero bueno, también quiero que utilicen ese conocimiento para diseñar experimentos para resolver un problema con base en el análisis de esas propiedades. Y también quiero que puedan utilizar esos conocimientos para predecir el conocimiento de las sustancias. Es decir, creo un objetivo mucho más rico e integrador, ¿no? Que es no solo el estudiante me puede decir cuáles son las propiedades del agua. No, quiero que demuestre que conoce las propiedades del agua, que puede utilizarlas para diseñar un experimento para purificar el agua y que puede predecir qué va a pasar cuando haga ese experimento. Entonces genero un objetivo mucho más integrador, ¿no? Que pide que los estudiantes apliquen sus conocimientos para resolver un problema concreto. Luego en el paso 2, elijo un contexto de relevancia, es decir, yo quiero que los estudiantes demuestren que pueden utilizar sus conocimientos para resolver un problema relevante, no simplemente para demostrar que saben algo, ¿no? En mi disciplina. Entonces tengo que escoger un contexto de evaluación. Típicamente nosotros buscamos contextos que estén conectados con los objetivos del desarrollo sustentable. Es una buena guía, es una buena guía para pensar en problemas de interés que pueden ser relevantes para los estudiantes en las sociedades modernas. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos escoger, ok,
¿qué tal si el reto de evaluación es que los estudiantes diseñen un sistema de purificación de agua, ¿no? El diseño de un sistema de purificación de agua requiere la aplicación de conocimientos sobre cambios de fase, propiedades de las sustancias, etcétera, ¿no? Y luego construyo retos de evaluación, es decir, voy a pedirles que interpreten datos para clasificar las sustancias a separar, que diseñen el sistema de purificación y justifiquen su diseño, ¿no? Es decir, hago una serie de retos de evaluación y finalmente, para cada uno de estos retos, identifico qué significa, por ejemplo, darme una respuesta que me indica que los estudiantes están al nivel de aprendiz o que adquirieron el nivel que quiero, que se llamaría el nivel nivel de competencia deseado, o que a lo mejor superaron ese nivel y están demostrando un nivel avanzado, ¿no? En cómo enfrentan ese reto de evaluación. Entonces, espero que con esto les haya dado una idea eh, de cómo podemos repensar currículos, formas de pensar y formas de evaluar para alinearlas con una enseñanza que es mucho más centrada en los estudiantes, que es mucho más ambiciosa, responsiva y responsiva e inclusiva, pero que esto requiere que reflexionemos sobre cómo organizamos la presentación de ideas, cómo creamos oportunidades para el trabajo en el aula y cómo evaluamos el aprendizaje. Como yo, de manera final, yo creo que hoy en día tenemos la responsabilidad como docentes para formar individuos que puedan enfrentarse con problemas globales y locales bastante complejos, que la realidad es que la investigación en educación hoy en día da respuestas a cómo hacerlo de manera efectiva. La pregunta es, ¿tenemos la disposición como docentes para hacerlo? ¿Tenemos la formación necesaria para hacerlo? Y tenemos el apoyo necesario para hacerlo. Porque yo creo que la mayoría de los docentes con los que yo he trabajado tienen la disposición, a veces necesitan formación, pero en muchas ocasiones no tienen los apoyos necesarios para lograrlo. Entonces yo creo que hay problemas tanto a nivel docente, pero hay serios problemas a nivel estructural y sistémico que debían abordarse si queremos generar espacios para diferentes tipos de enseñanza en cualquier disciplina. Y con eso les agradezco que me hayan escuchado por 50 minutos. Quedo a su disposición. La mejor manera para contactarme es a través del correo electrónico. Ahí lo tienen ustedes. Y estoy abierto a cualquier pregunta y comentario. Muchas gracias. Qué amable, doctor. Bueno, pues tremenda su conferencia. Muchísimas, muchísimas gracias porque pues verdaderamente sistemáticamente estamos aprendiendo cómo hacerlo. Creo que nos ayuda mucho a aterrizar muchas de las ideas que hemos revisado a lo largo de estos días, pues poniendo justamente, como bien dice María José María de Jesús, pues requerimos justamente tener una metodología para implementar todo lo aprendido. Entonces me parece que su conferencia precisamente nos ayuda a lograrlo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Araceli. Sí, Moni, bueno, están felicitando de todas las formas. Diana Montserrat, sí, precisamente creo que su manera de pensar tan esquemática nos permite a nosotros aterrizar todos estos conceptos que de pronto se podrían quedar arriba como grandes ideas, pero si no las implementamos sería imposible llegar al aula. Así que fantástico. Creo que tengo más bien más felicitaciones que otra cosa. Yo abro el micrófono, si gusta levantar la manita, con muchísimo gusto les daremos pues la palabra para que pueda, si alguna tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto se los vamos a hacer saber. Bueno, creo que tenemos creo que ha sido muy claro, doctor. ¿Alguna pregunta o alguna colaboración que quieran hacer? Irma, Hay, creo que hay acabas de una, abrir tu micrófono. Perdón, doctor, sí. No, hay una pregunta ahí de, ¿podrían compartir la presentación? Yo con gusto se las envío en formato PDF y ustedes ya ven si la quieren distribuir. ¿Ok? Qué amable, claro que sí, doctor. De Ujú. hecho, vamos a tener en la página de Neuroeduca, vamos a tener un apartado para que puedan entrar y ahí puedan, sí, descargar las presentaciones, y los videos, evidentemente solamente los van a poder visualizar, pero claro que sí, doctor, con muchísimo gusto se lo haremos llegar a todas las participantes. Y bueno, damos la palabra, por favor, a Irma Beristain. Adelante.
Pues mire, me pareció esta ponencia muy buena. Yo soy profesora jubilada tanto de secundaria como primaria y realmente esto es el verdadero trabajo del profesor, porque debe de ser una persona que guía, ¿sí? Pero que desgraciadamente en día no se quieren arrancar ese tradicionalismo. Yo creo que no quieren salir de su zona de confort. Y es lamentable porque así, ahora sí el estudiante no va a evolucionar, ¿sí? Yo es lo que le digo y muchas gracias al ponente, bastante buena ahora sí su conferencia. Muchas gracias. Yo, Muchas gracias. Sí, adelante, yo doctor. quisiera comentar, porque yo sí creo que, miren, el cambio en educación es muy complejo, es muy difícil. Yo llevo trabajando en esta área como más de 30 años y reconozco que el cambio es muy difícil. Es muy difícil porque se necesitan cambios a muchos niveles. Se necesita cambio al nivel del docente, y es cierto, hay muchos docentes que son resistentes al cambio, pero a veces somos resistentes porque no sabemos cómo cambiar, ¿no? Porque no hemos visto modelos de qué significa hacerlo de manera distinta, o porque no tenemos los recursos, los apoyos, etcétera, o porque el sistema educativo no nos permite cambiar porque hay tantas resistencias estructurales y sistémicas. Entonces, yo reconozco la complejidad del problema, pero también reconozco que el docente tiene más libertad de la que cree, ¿no? Que tiene. Ajá, para crear un espacio de aprendizaje mucho más rico, con muchas más oportunidades para que los estudiantes desarrollen el tipo de conocimiento que les va a ser útil en su vida. Excelente, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué edades son las adecuadas para esta estrategia, doctor? Todas. 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 No Sí. hay, y la evidencia muestra que no hay edad. En el principio, hace mucho tiempo se pensaba que, por ejemplo, los estudiantes pequeños, ¿no? Los niños, no tenían la capacidad para pensar sobre ciertos conceptos que eran muy complicados, etcétera. Hoy en día se ha demostrado que es cierto que hay, por ejemplo, hay limitaciones del desarrollo, pero en general uno puede siempre encontrar una pregunta, un problema, ¿no? Que es de interés para los estudiantes a ese nivel y que tienen la capacidad de enfrentar, por supuesto, ¿no? Al nivel en el que se encuentran, pero yo no veo la edad como una limitación para la implementación de este tipo de propuesta. Sí, maravilloso. Más bien es adecuarlo, ¿no? A Ujú. específicamente a la edad, pero la metodología se puede utilizar para cualquiera de las edades. Ah, perfecto. Entendidísimo, doctor. Me parece que Elena tiene el micrófono abierto. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Elena? Este, bueno, bueno, yo también soy ingeniero, bueno, soy ingeniero químico, estoy pretendiendo dar clases, ¿no? Entonces, por lo tanto, me estoy preparando. Y bueno, esta metodología me gustó mucho. Es algo que en algún momento en la práctica solamente una vez di clases, pero pues ahorita está el aprendizaje, basado en problemas, me agradó mucho porque era, bueno, no sé si es estoy pensando como químico, este, precisamente que fueran más activos, bueno, que los alumnos fueran más activos en cuanto a que ellos también participaran en la clase y no fuera solamente el docente. Y entonces me da mucha alegría saber que ya está, que ya, pues, que sí lo hay y pues precisamente aprenderlo. Muchas gracias. No, muchas gracias por su disposición. Muchas gracias, Elena. Tenemos una pregunta de Diana. Pregunta, doctor, ¿cuáles serían las principales diferencias entre aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos? Es una excelente pregunta a la que no sé si voy a poder responder de buena manera. Porque, mire, yo lo que creo es que hay un continuo entre fenómeno, problema, proyecto. Y las fronteras, ¿no? ¿No? Entre estas cosas son difusas, porque uno siempre puede pensar en un problema que puede ser como un proyecto, o un proyecto que es un problema, ¿no? O un problema que es un fenómeno. Entonces,
de manera así como formal, la enseñanza basada en proyectos siempre se espera que haya un producto terminado, ¿no? Es decir, uno puede decir, oh, vamos, el proyecto es construir, hacer un panfleto para comunicarle a la comunidad los problemas que existen sobre el uso de agua en la comunidad. Entonces, eso mucho más como un proyecto, ¿no? Donde no hay un problema a resolver necesariamente o un fenómeno a explicar, ¿no? Pero yo creo que hay problemas que pueden convertirse en proyectos. Ujú. Es decir, que uno puede decir, ahí identifica que hay un problema de consumo de alimentos chatarra en la escuela, ¿no? Es decir, hay un problema. Y el problema es cómo reducir el consumo ¿no? de este tipo de alimentos en la escuela. Ah, Eso se puede convertir en un proyecto, ¿no? En el que también se busca hacer una campaña para la reducción ¿no? del consumo de estos productos. Entonces, honestamente, yo no veo una gran diferencia en términos metodológicos. Creo que la diferencia puede ser en los objetivos de cuál es la naturaleza del producto que se espera que los estudiantes generen. Sí, creo que fue bastante claro, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Mauricio Torres. ¿Qué se puede hacer para incluir a los padres de familia y a la comunidad en general para este tipo de trabajos? Am, Yo no tengo mucha experiencia trabajando con padres de familia porque la mayoría de mi trabajo es a nivel universitario, donde los padres de familia no vienen a vernos. Tengo más experiencia en proyectos involucrando a la comunidad y eso requiere la identificación de una problemática que afecte a la comunidad y de identificar miembros de la comunidad que estén dispuestos a trabajar con el docente, ¿no? O con los docentes, ¿no? En crear oportunidades, por ejemplo, para que los estudiantes vayan y visiten los espacios en donde el problema existe, ¿no? O para que vengan y den pláticas o interaccionen con los estudiantes. Requiere trabajo adicional para el docente en general, ¿no? Esa es la realidad, porque es el docente típicamente el que inicia y sostiene estas interacciones y por lo tanto depende de qué tan buenas relaciones el docente haya establecido con las familias y con los miembros de la comunidad. Entonces, toma intencionalidad, ¿no? Todo en educación toma intencionalidad. Eso quiere decir que uno tenga la intención de involucrar y que busque las relaciones que son necesarias para que ese involucramiento se dé. Ah, pero si uno puede identificar, por ejemplo, en juntas de padres de familia, ¿no? Puede hacer preguntas sobre cuáles son sus intereses, qué problemas ven en la comunidad, ¿no? Y entonces empezar a establecer comunicación que a lo mejor nos da ideas de qué podemos hacer en el salón de clase que involucra a estos miembros de manera más activa. Sí, es como creación de redes, ¿no? Yo creo que en todos Ujú. los niveles habrá, seguramente para las maestras que estarán más en preescolar, en primaria y que tendrán más contacto con padres de familia, pues es más una comunicación directa y ya a edades más altas, pues sería un poquito más incluirlos desde otros formatos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues terminaríamos yo creo que ya con esta pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. No quiero dejar de tenerlas, se las voy a enviar al doctor todas por escrito, pero vamos a terminar con una última por cuestiones de tiempo de Sara Villegas. Para la evaluación sumativa integradora, ¿pueden utilizarse las rúbricas? Oh, no, no pueden, deben. So, yo sé que lo pasé muy rápido, pero el paso cuatro de los 4 pasos que le mostré es la generación y el uso de rúbricas. Uno tiene que generar la rúbrica para hacer explícito a los estudiantes y al docente, ¿no? Porque para mí las rúbricas son un instrumento que debe ser utilizado tanto por los estudiantes como por el docente, para hacer explícito cuáles son las expectativas. ¿Qué quiere decir alcanzar un nivel de competencia? ¿Qué es lo que me vas a demostrar? ¿Cómo quiero que demuestres, ¿no? Que has adquirido los conocimientos o las habilidades o las actitudes? Yo creo que tengo que hacerlo explícito a través de una rúbrica de qué significa haber alcanzado un nivel novato, qué significa alcanzar un nivel competente, qué significa alcanzar un nivel más avanzado.
Perfecto, sí, creo que esto se junta un poquito con, y lo voy a incluir porque es parte, digamos, de la pregunta. Mariel pregunta si recomienda generar rúbricas según el perfil o necesidad del grupo o no tener una rúbrica fija. Yo creo que la rúbrica debe adaptarse al proyecto, ¿no? O al problema que se está trabajando y a los estudiantes con los que se trabaja. Porque si lo que valoramos es el proceso, ¿no? No el producto, o valoramos los dos, porque yo creo que es importante valorar los dos, ¿no? Pero si queremos valorar más el proceso, lo que tenemos que reconocer es dónde están empezando nuestros estudiantes, porque no todos los estudiantes empiezan en el mismo sitio. Y lo que tenemos que valorar es qué tanto avanzan, no si alcanzaron el nivel que idealmente quisieran que todos alcanzaran. Lo que debemos empezar a valorar es, ¿no? Qué tanto están avanzando con base en dónde estaban. Y eso requiere una rúbrica que se adapte a los estudiantes con los que trabajamos. Sí, claro, creo que justamente si la rúbrica pues se adapta específicamente a la situación, pues se tendrán mejores resultados para poder seguir dando avance a esos resultados, ¿no? Entonces, claramente. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos infinitamente. Tengo demasiadas felicitaciones. No le podría leer todas porque sí son bastantes. Se las voy a hacer llegar con muchísimo gusto por correo y claro que sí, me comentan que sí vamos a compartir la presentación. Evidentemente, en cuanto la recibamos, se las vamos a hacer llegar a todos con mucho gusto. Pues, doctor, le agradecemos enormemente su participación en el Foro Neuroeduca. Como le digo, han sido 3 días intensos de capacitación. Estamos terminando el día de hoy nuestros 22 foros educativos y le invitamos a seguir transmitiendo su conocimiento a partir de todos los foros que estemos desarrollando en Umbrales, en donde ustedes pues son la parte fundamental para poder seguir desarrollando el conocimiento, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tenga una excelente tarde,